Mis padres me llamaron inversión fallida y dieron todo a mi hermano. Me echaron de casa sin saber que yo pagaba en secreto su quimioterapia y la hipoteca. Cuando corté el dinero, su imperio colapsó en 48 horas. Me llamo Mireya Solís. Tengo 35 años y soy la propietaria de una firma de diseño de interiores y planificación de eventos aquí en la Ciudad de México. Mi trabajo consiste en crear ilusiones perfectas. Transformo salones vacíos y fríos en paraísos llenos de orquídeas, luces ámbar y mantelería de seda para que la gente pueda celebrar los momentos más felices de sus vidas. Soy una experta en ocultar grietas, en maquillar imperfecciones y en hacer que todo parezca hermoso, incluso cuando los cimientos están podridos. Supongo que por eso fui tan buena ocultando la realidad de mi propia familia durante tanto tiempo. Hasta ese martes por la noche, cuando la ilusión finalmente se hizo pedazos. Estaba en la gala de inauguración de El Zafiro, un antiguo edificio colonial en el centro histórico que me había tomado 8 meses restaurar y convertir en el salón de eventos más exclusivo de la temporada. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros, canapés de salmón ahumado y el sonido cristalino de las copas chocando en brindis. Llevaba un vestido de noche negro que costaba más de lo que mi padre ganaba en 3 meses cuando el taller de cerámica funcionaba bien. Sostenía una copa de merlot en la mano derecha y sonreía a un cliente potencial, un inversionista inmobiliario que quería contratarme para sus hoteles en Cancún. Todo era perfecto. Yo era la imagen del éxito. Entonces, mi teléfono vibró dentro de mi bolso de mano. No fue una vibración cualquiera. Mi cuerpo reconoció ese zumbido insistente y maldito antes que mi cerebro. Era el patrón de vibración que solo significaba una cosa: Puebla. Mi familia. Sentí una punzada inmediata en el estómago, esa mezcla familiar de ansiedad, culpa y temor que había cargado como una segunda piel durante la última década. Me disculpé con el inversionista con una sonrisa ensayada y me deslicé hacia la terraza exterior. El ruido de la fiesta quedó amortiguado por las pesadas puertas de cristal, reemplazado por el zumbido distante del tráfico de la avenida Reforma y el viento fresco de la noche. Saqué el teléfono con dedos que temblaban ligeramente. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Era un mensaje de mi madre, doña Celia. Respiré hondo, preparándome para lo habitual. Esperaba una queja pasiva sobre cómo no había llamado el domingo, o quizás una petición sutil de dinero porque Rogelio, mi hermano menor, había tenido otro pequeño contratiempo con el coche o necesitaba capital para una de sus ideas millonarias que nunca funcionaban. Pero no. Lo que leí me heló la sangre más rápido que el viento nocturno de la ciudad. Las palabras brillaban en la pantalla, crueles y definitivas. No llames ni vengas. Tu padre y yo estamos hartos de tu actitud. Rogelio tiene razón, solo traes energía negativa y estrés a esta casa con tu superioridad. Terminamos. No eres bienvenida aquí hasta que aprendas a valorar a tu familia por encima de tu maldito dinero. Estamos hartos de ti. Leí el mensaje 3 veces. Las letras parecían bailar frente a mis ojos borrosos. Mi corazón dio un vuelco doloroso, ese viejo reflejo condicionado de una niña pequeña que solo quiere agradar a sus padres, que solo quiere que le digan que lo hizo bien. ¿Terminamos? La palabra resonaba en mi cabeza. Después de todo lo que había hecho. Después de las cirugías pagadas, de las deudas liquidadas en silencio, de las noches en vela preocupándome por la hipoteca del taller para que ellos no perdieran el techo sobre sus cabezas. Sentí una náusea repentina, una bola de fuego subiendo por mi garganta. Quise llorar. El impulso de marcar el número de casa, de suplicar, de preguntar qué había hecho mal esta vez, fue abrumador. Quería gritarles que yo era la única razón por la que todavía tenían un techo, que yo era la única razón por la que mamá estaba recibiendo el mejor tratamiento contra el cáncer en el país. Pero entonces, miré a través del cristal hacia el interior del salón. Vi a mis colegas, gente que me respetaba por mi talento y mi esfuerzo, no por mi cartera. Vi a mis amigos, que me querían sin condiciones. Y luego volví a mirar el mensaje. Valora a tu familia por encima de tu dinero. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla, amarga como la bilis. Ellos,
que solo me llamaban cuando necesitaban una transferencia, se atrevían a hablarme de valor. Algo se rompió dentro de mí esa noche. O tal vez, algo encajó en su lugar por primera vez en mi vida. El miedo a perderlos desapareció, reemplazado por una claridad fría y absoluta. No lloré. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el smog y la libertad de la ciudad. Mis dedos, que tantas veces habían tecleado transferencias bancarias de emergencia con pánico y desesperación, ahora se movían con una calma quirúrgica sobre la pantalla táctil. Escribí 2 palabras. Solo 2. Entendido. Envié el mensaje y vi cómo aparecía el doble cheque azul. Lo habían leído. Guardé el teléfono en mi bolso con un clic definitivo. Bebí el resto de mi vino de un solo trago, sintiendo el calor bajar por mi pecho, cauterizando la herida abierta que habían sido mis padres durante 30 años. No sabía exactamente qué pasaría después, pero sabía una cosa con certeza: la Mireya que servía de cajero automático acababa de cerrar la sucursal para siempre. Regresé a la fiesta con la cabeza en alto, lista para cerrar el contrato de mi vida, mientras a 130 kilómetros de distancia, mi familia dormía tranquila, sin saber que acababan de prender fuego a su único salvavidas. Para que entiendan por qué ese mensaje de texto fue un disparo en el pie para ellos, tengo que explicarles la estructura financiera y emocional de la familia Solís. Desde fuera, en nuestro barrio tradicional de Puebla, parecíamos la típica familia respetable de clase media venida a menos, luchando dignamente por mantener la herencia familiar. Pero las paredes de esa casona colonial escondían una dinámica tóxica que me había asfixiado desde la infancia. Mi padre, Héctor, heredó un taller de cerámica Talavera y la casona que ha estado en la familia por 3 generaciones. Es un hombre orgulloso, machista a la antigua, del tipo que prefiere morir de hambre antes que admitir que se equivocó o pedir ayuda a una mujer. Mi madre, Celia, es la clásica matrona mexicana, abnegada en apariencia, sufriente por oficio, pero con una capacidad de manipulación emocional capaz de doblar el acero. Y luego está Rogelio. Rogelio, mi hermano menor, 4 años más chico que yo. El varoncito. El heredero. El niño de oro. Desde que éramos niños, la diferencia fue abismal. Si yo sacaba un 10 en matemáticas, era mi obligación, ni siquiera merecía un abrazo. Si Rogelio sacaba un 7 raspando, hacían una fiesta con mole poblano y tamales porque el niño se estaba esforzando mucho. Yo fui a la universidad pública, trabajé de mesera los fines de semana y viví en cuartos compartidos llenos de humedad para graduarme de arquitectura sin pedirles un solo peso. Rogelio fue a una universidad privada que mis padres no podían pagar, reprobó 2 veces, cambió de carrera 3 veces y finalmente le dieron el puesto de gerente en el taller familiar porque, según papá, él tenía visión empresarial. Bajo la brillante gerencia de Rogelio, el taller pasó de ser un negocio rentable a un agujero negro de deudas. Hace 5 años, la realidad nos golpeó sin piedad. Papá sufrió un microinfarto debido al estrés de los acreedores. Por supuesto, no tenían seguro médico privado y el servicio público estaba colapsado. Rogelio, el gran gerente, no tenía ahorros, se había gastado las ganancias del mes en apuestas deportivas y en invitar a sus amigos a bares caros para mantener las apariencias. Me llamaron a las 3 de la mañana, llorando desesperados. Mireya, por favor, es tu padre, sollozó mi madre por el teléfono. No tenemos liquidez en este momento. Rogelio dice que el dinero está invertido en materia prima importada. Tienes que ayudarnos. No lo dudé ni un segundo. Era mi padre. Transferí 150,000 pesos esa misma noche para la cirugía de emergencia en un hospital privado. Nunca me los devolvieron. Ni siquiera me dieron las gracias formalmente. Papá solo dijo, días después, que era bueno que tuviera un trabajo que pagara bien, que al menos servía para algo en las emergencias. Pero eso fue solo el comienzo de la sangría. Hace 2 años, a mamá le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 2. El sistema de salud público le daba citas para meses después y a menudo no había medicamentos disponibles. No podía dejarla morir esperando un turno. Tomé el control total. La inscribí en el Hospital Ángeles, uno de los mejores y más costosos de Puebla.
Contraté un seguro de gastos médicos mayores con una prima altísima debido a su edad y preexistencia, y puse mi tarjeta de crédito personal como garantía para todos los deducibles, coaseguros y medicamentos no cubiertos. Cada mes, religiosamente, 35,000 pesos salían de mi cuenta para cubrir su inmunoterapia y las consultas con los especialistas. Eso sin contar la mensualidad que enviaba para la despensa de la casa, porque según ellos el negocio estaba lento por la crisis económica. Yo vivía en un departamento bonito en la Ciudad de México, sí, pero manejaba un auto de hace 7 años y rara vez tomaba vacaciones. Todo mi dinero extra se iba a Puebla. A ese pozo sin fondo llamado familia. Lo más insultante no era el dinero. Era la mentira. Descubrí hace un año que Rogelio le decía a los tíos, a los primos y a los vecinos que él estaba pagando el tratamiento de mamá con las ganancias del taller. Rogelio es un ángel, escuché decir a mi tía Marisol en una reunión familiar. Trabaja tan duro para cuidar a sus padres viejos. Mireya, bueno, ella está allá en la capital, viviendo la vida loca, ya sabes cómo son las mujeres modernas, egoístas y desapegadas. Me mordí la lengua hasta casi sangrar. Miré a mi madre, esperando que me defendiera. Esperando que dijera, no, Marisol, Mireya paga cada pastilla que me trago. Pero mamá solo sonrió débilmente, le acarició la mano a Rogelio y dijo, sí, mi Rogelio es el pilar de esta casa. Ese día sentí algo romperse dentro de mí, pero el hábito de buscar su aprobación era una droga demasiado fuerte. Pensé estúpidamente que si seguía ayudando, si salvaba el taller, si curaba a mamá, algún día me verían. Algún día me querrían tanto como a él. Hace 6 meses, el banco amenazó con embargar la casona y el taller. Rogelio había dejado de pagar la hipoteca durante un año entero, escondiendo las cartas de notificación. Para salvar el patrimonio familiar, hice algo drástico. Compré la deuda. Refinancié la hipoteca a mi nombre, poniendo mi propio departamento en la capital como aval colateral. Legalmente, yo era la garante de todo. Si ellos fallaban, el banco vendría por mí y me dejaría en la calle. Les dije, esta es la última vez. Tienen que dejarme ver los libros de contabilidad. Rogelio se puso furioso, me gritó que quería controlarlo todo, que era una mujer castradora. Papá me dijo que dejara de humillar a mi hermano, que él estaba aprendiendo. Pero aceptaron el dinero. Siempre aceptaban el dinero con una mano mientras me empujaban con la otra. Y así llegamos a la semana pasada, al cumpleaños 70 de papá. El evento que destapó la alcantarilla y me mostró lo que realmente había ahí abajo. El viaje de la Ciudad de México a Puebla toma unas 2 horas si tienes suerte y no encuentras accidentes en la autopista que cruza las montañas. Ese sábado, conduje con el estómago hecho un nudo, una sensación física de malestar que siempre aparecía cuando veía el letrero de Bienvenidos a Puebla. El paisaje cambiaba de los rascacielos grises y modernos a los volcanes imponentes, el Popocatépetl echando una fumarola leve hacia el cielo azul, como una advertencia de la presión que estaba a punto de estallar bajo la superficie. En el asiento del copiloto llevaba el regalo para papá. Me había tomado semanas conseguirlo e importarlo desde Alemania, un estuche vintage de plumas técnicas Rotring originales y un cuaderno de dibujo de gran formato encuadernado en cuero italiano. Papá siempre quiso ser arquitecto, pero tuvo que hacerse cargo del taller de cerámica cuando mi abuelo murió repentinamente. Pensé que ahora que estaba semi-retirado, podría retomar su pasión olvidada. El regalo me costó 8,000 pesos, pero no me importaba el precio. Estaba segura de que le gustaría porque era un regalo pensado, personal, algo que conectaba con quien era él en realidad. Llegué a la casa a las 2 de la tarde. La fachada de Talavera azul y blanca, que alguna vez fue el orgullo del barrio de El Alto, se veía descuidada. Había grietas visibles en el muro lateral que Rogelio había prometido arreglar con los 20,000 pesos que le envié hace 3 meses específicamente para eso. El dinero había desaparecido, y la grieta seguía ahí, más grande, como una herida abierta. Nadie salió a recibirme. Tuve que bajarme del auto y empujar el pesado portón de madera yo misma, arruinando mis uñas recién hechas. En el patio central, el olor a carbón, cebollitas asadas y carne marinada llenaba el aire.
Había música de banda sinaloense a todo volumen saliendo de unas bocinas enormes. Rogelio estaba ahí, junto a la parrilla, con una cerveza en la mano, rodeado de dos de sus amigos apostadores que me miraron con lascivia cuando entré. Mis padres estaban sentados en las sillas de jardín bajo la sombra de un árbol. Llegó la visita, gritó Rogelio, arrastrando las palabras. Apenas eran las 2 y ya estaba borracho. Me acerqué a saludar, tratando de mantener una sonrisa. Mamá me ofreció la mejilla fríamente, sin levantarse. «Llegas tarde, Mireya», dijo ella con tono de reproche. «La carne ya casi se acaba y los tíos están por llegar». Salí en cuanto pude, mamá. Había un accidente en la salida de la ciudad y el tráfico estaba parado, expliqué, aunque sabía por experiencia que las excusas no importaban en esta casa. Siempre tienes una excusa para todo. Tu hermano ha estado aquí desde las 8 de la mañana preparando todo, marinando la carne, arreglando el jardín. Él sí se sacrifica por la familia. Suspiré, tragándome la respuesta mordaz que tenía en la punta de la lengua, y fui a abrazar a papá. «Feliz cumpleaños, pa», le dije, dándole un beso en la frente. «Gracias, hija», respondió él, sin mirarme a los ojos. Su mirada se desvió rápidamente, con una admiración infantil, hacia la muñeca izquierda de Rogelio, quien se acercaba con otra cerveza. «Mira lo que me regaló tu hermano», exclamó papá, con una emoción genuina que yo no había visto dirigida a mí en años. Levantó el brazo para que le diera la luz del sol. Un reloj dorado, enorme, pesado y ostentoso, brillaba de manera casi vulgar. Rogelio sonrió con esa suficiencia arrogante que me daban ganas de golpearlo. «Es un Rolex, pa. Te mereces lo mejor. Un hombre de tu categoría y trayectoria no puede andar con cualquier cosa en la muñeca. Tienes que lucir como el patrón que eres». Me quedé helada. En mi trabajo trato con clientes multimillonarios, sé distinguir el lujo real de la imitación a kilómetros de distancia. Aquello era una falsificación barata, probablemente comprada en el mercado negro de Tepito por 500 pesos. El segundero saltaba torpemente en lugar de barrer suavemente la esfera, y el dorado era demasiado amarillo, casi naranja. «Guau, Rogelio», dije, tratando de mantener la calma y no desenmascararlo ahí mismo. «¿Te fue muy bien en el taller este mes como para comprar un Rolex original?» Rogelio se tensó visiblemente y sus ojos se entrecerraron. «Uno hace sacrificios por la familia, hermanita. Ahorré durante meses. No como otros que ganan mucho pero solo vienen a criticar y a mirar por encima del hombro». Saqué mi regalo, sintiéndome repentinamente estúpida. Papá lo tomó, rompió el papel con desgano, abrió la caja, miró las plumas técnicas y el cuaderno con total desinterés. «Ah, cosas para dibujar. Gracias, hija. Ponlo ahí en la mesa, junto a las servilletas». Ni siquiera lo sacó de la caja para sentir el peso de las plumas o la textura del papel. Lo dejó junto a los platos sucios y volvió a admirar su reloj falso. «Esto sí es un regalo de hombre», dijo papá, palmeando la espalda de Rogelio con orgullo. «Mi hijo sabe lo que me gusta. Sabe respetar el estatus de la familia Solís». Sentí un pinchazo caliente en los ojos. No era por el dinero. Era por el mensaje implícito. Mi regalo representaba quién era él realmente, un artista sensible y frustrado. El regalo de Rogelio representaba la mentira que él quería creer, que eran ricos, poderosos y exitosos. Preferían la mentira brillante de Rogelio a mi verdad silenciosa. Me senté en una esquina, bebiendo un refresco caliente, sintiéndome una extraña, una intrusa en la casa donde nací. Pero no sabía que la humillación apenas comenzaba. La verdadera fiesta estaba por empezar, y yo iba a hacer el sacrificio principal. A medida que caía la tarde, empezaron a llegar los tíos, los primos y algunos vecinos. La casa se llenó de ruido, risas y el sonido de las botellas abriéndose. Tía Marisol, la hermana mayor de papá y la chismosa oficial de la familia, se acercó a mí con un plato de mole en la mano y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Mireya, qué milagro verte por aquí. ¿Te ves cansada, mi vida? Esas ojeras no se te van ni con todo ese maquillaje caro que usas,
dijo, escudriñándome de arriba abajo buscando defectos. Trabajo mucho, tía. Tengo muchos proyectos ahora, respondí cortésmente. Sí, el dinero, el trabajo. Siempre el dinero contigo. Oye, deberías aprender un poquito de tu hermano. Mira cómo tiene a tus padres, como reyes los trata. Me contó tu mamá que Rogelio va a expandir el taller a Europa el próximo año. ¡Qué orgullo!, ¿no? Casi escupo mi refresco. ¿Europa? Rogelio ni siquiera podía enviar un pedido a la Ciudad de México sin que la mitad de las piezas llegaran rotas por mal embalaje. Ah, sí. Eso dicen, respondí seca. Sí. ¿Y tú ahí, sola en esa ciudad tan grande y peligrosa? Deberías volver a tu tierra, casarte, darle nietos a tu padre antes de que se nos vaya. Mira que el cáncer de Celia avanza y tú ni sus luces. Deberías estar aquí cuidándola, no allá persiguiendo billetes. Tía, yo pago el tratamiento de mamá. Yo pago las medicinas, el hospital, todo, solté. No pude evitarlo. La injusticia me quemaba la garganta. Marisol soltó una carcajada estridente que hizo que varios voltearan a mirarnos. ¡Ay, hija! No seas mentirosa, por Dios. Celia me dijo claramente que Rogelio vendió una colección especial de jarrones antiguos para pagar el hospital este mes. Qué feo que quieras robarle el crédito a tu propio hermano. Eso es envidia, Mireya, y la envidia mata el alma. Miré a mi madre al otro lado del patio. Ella había escuchado. Sabía que había escuchado porque se tensó en su silla. Cruzamos miradas. Ella desvió los ojos rápidamente y empezó a toser dramáticamente, llevándose un pañuelo a la boca como si se estuviera ahogando. ¡Ay, mi pecho! Me falta el aire, gimió mamá. Rogelio corrió hacia ella como un actor de telenovela barata, dejando caer su cerveza. Mamá. Tranquila. ¿Ves lo que provocas, Mireya?, me gritó desde el otro lado del patio, señalándome con un dedo acusador. Vienes a alterar a mamá con tus mentiras y tus dramas de siempre. Sabiendo lo delicada que está. ¿Yo? Me levanté, temblando de rabia pura. Ella acaba de decirle a la tía que tú pagas el hospital. Diles la verdad, Rogelio. Ten los pantalones de decirles de qué cuenta sale el dinero cada mes. Enséñales los recibos. La música se detuvo. Todos los invitados miraban en silencio. Papá se levantó, rojo de ira, pero no contra Rogelio por mentir. Contra mí por exponerlos. Ya basta, Mireya, bramó, golpeando la mesa con el puño. Es mi cumpleaños y no voy a permitir que arruines esto con tus celos histéricos de mujer solterona. No son celos, papá, son hechos. Tengo los recibos en mi celular ahora mismo. Puedo mostrarles las transferencias. Me importan un carajo tus recibos, gritó él. El silencio en el patio fue sepulcral. Los pájaros dejaron de cantar. El dinero no lo es todo en la vida. Tu hermano está aquí, físicamente, cuidándonos, dándonos compañía, manejando el negocio. Tú solo mandas dinero para callar tu sucia conciencia porque nos abandonaste. Eres una ingrata. Rogelio sonrió detrás del hombro de papá. Una sonrisa pequeña, viperina, triunfante. Había ganado otra vez. Ya escuchaste, hermanita. Si vas a venir a humillarme en mi propia casa frente a la familia, mejor vete. Nadie te quiere aquí. ¿Tu casa?, pregunté, incrédula ante su audacia. Esta casa está hipotecada a mi nombre, Rogelio. Si yo dejo de pagar mañana, el banco te saca a patadas. Fue el error fatal. Decir la verdad cruda en una familia adicta a las mentiras reconfortantes es el mayor pecado posible. Papá caminó hacia mí y me señaló la salida con un dedo tembloroso por la furia. Lárgate. No quiero verte. Y no te atrevas a volver a hablar de esta casa como si fuera tuya. Esta casa es de Rogelio. Hoy mismo lo decidí. Voy a firmar el traspaso de la escritura ante notario la próxima semana.
Él es el hombre de la familia y él se quedará con todo. Tú tienes tu carrera y tu soberbia. No necesitas nada de nosotros. Sentí como si me hubieran dado una bofetada física que me arrancó el aire. Vas a desheredarme, susurré, con la voz rota. No te estoy desheredando, dijo mamá, interviniendo con voz débil pero cargada de veneno. Te estamos liberando. Ya que te crees tanto, vuela sola. Todo será para Rogelio. Él sí nos necesita. Y nosotros a él. Miré a mi alrededor. Mis tíos negaban con la cabeza, mirándome con desaprobación. Qué mala hija, parecían pensar. Peleando por herencias con su madre enferma de cáncer. Nadie me defendió. Nadie preguntó la verdad. Agarré mi bolso con fuerza. Bien, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, como si viniera de otra persona. Si esa es su decisión final, la respeto. Pero recuerden esto, Rogelio es el hombre de la casa ahora. Para todo. Para lo bueno y para lo malo. Di media vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como cuchillos. Y no vuelvas hasta que pidas perdón de rodillas, gritó Rogelio a mi espalda, envalentonado por el alcohol y el apoyo incondicional de mis padres. Subí a mi coche. Mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en el contacto. Arranqué y salí de Puebla a toda velocidad, dejando atrás la casona, el olor a carne asada y la familia que acababa de amputarme de su vida con una crueldad quirúrgica. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un borrón de lágrimas y luces de carretera desenfocadas. Lloré los primeros 100 kilómetros, un llanto gutural y feo que me sacudía el pecho. Lloré por la niña que fui, la que se quedaba despierta estudiando hasta el amanecer para que papá estuviera orgulloso. Lloré por la mujer que soy, que se privó de vacaciones, de ropa nueva, de una vida propia, para pagar quimioterapias y deudas ajenas. Pero cuando llegué a las cumbres de Río Frío, donde el aire es helado, hay neblina perpetua y los pinos bordean la carretera como centinelas oscuros, las lágrimas se secaron abruptamente. Fueron reemplazadas por una claridad fría, brutal y metálica. Recordé las palabras exactas de papá: Rogelio es el hombre de la familia. Él se quedará con todo. Recordé las palabras de mamá: él sí nos necesita. Tenían razón. Rogelio los necesitaba. Era un parásito que no podía sobrevivir sin un huésped. Y ellos, en su ceguera, habían elegido al parásito. Habían apostado todo su futuro a un caballo que no sabía correr, solo porque era macho y sabía mentirles bonito al oído. Llegué a mi departamento en la colonia Condesa a las 2 de la mañana. El silencio de mi hogar me recibió. No podía dormir. Me serví una copa de vino tinto, abrí mi laptop y extendí sobre la mesa de cristal lo que yo llamaba mi búnker de guerra: carpetas azules llenas de facturas organizadas por fecha, pólizas de seguro con sus anexos, estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años y, lo más importante, el contrato original de aval hipotecario firmado ante notario. Durante los siguientes días, esperé. Una parte estúpida e ingenua de mí todavía esperaba una disculpa. Esperaba que papá llamara diciendo: perdón, hija, bebí demasiado, no quise decir eso. Esperaba que mamá me mandara un mensaje diciendo que me querían. Pero no. Lo que llegó fue el silencio. Un silencio denso y castigador. Y luego, los mensajes de Rogelio en Facebook, fotos de él con el reloj falso en primer plano, brindando con mis padres, con leyendas como: el nuevo patrón del taller. Se vienen cosas grandes. La basura se saca sola. Almohadilla heredero, almohadilla jefe, almohadilla familia real. Y finalmente, el martes por la noche, durante la gala, llegó el mensaje final de mamá. No llames ni vengas. Terminamos. Ese mensaje fue la firma voluntaria en el contrato de su propia destrucción. Ellos habían apretado el gatillo, yo solo iba a dejar que la bala siguiera su curso. Regresé a casa después de la gala, me senté frente a la computadora, me quité los tacones y abrí el portal de mi banco. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Paso 1. El seguro médico. Entré al sitio web de la aseguradora.
Póliza número 8992-B, a nombre de Celia Solís. Pagador registrado, Mireya Solís. Hice clic en modificar pagador. Eliminé los datos de mi tarjeta American Express. Cancelé la opción de renovación automática. Luego, redacté un correo formal y detallado al agente de seguros. Por medio de la presente, informo que dejo de ser el responsable financiero de la póliza de la señora Celia Solís. Cualquier cobro futuro debe ser dirigido directamente al titular. Cesa mi responsabilidad legal y financiera a partir de este momento. Presioné enviar. Costo mensual ahorrado, 35,000 pesos. Paso 2, la hipoteca. Esto era más delicado. Yo era el aval. Si ellos no pagaban, el banco vendría por mi departamento. Pero había una cláusula en el contrato de reestructuración que firmamos hace 6 meses, una cláusula de protección que mi abogado insistió en poner y que Rogelio, en su arrogancia y pereza, ni se molestó en leer. Cláusula de retiro de garantía por insolvencia o mala fe. El avalista puede retirar la garantía si se demuestra que el deudor principal ha incurrido en mala gestión de los activos, o si existe una intención manifiesta de traspasar la propiedad a un tercero sin consentimiento del aval. Papá había dicho públicamente ante testigos que iba a poner la casa a nombre de Rogelio. Técnicamente aún no lo hacía, pero su declaración era suficiente para que yo actuara por intención de riesgo. Llamé a la línea de emergencia de mi banco, donde tengo estatus de cliente preferente. Dejé un mensaje grabado para mi oficial de cuenta, licenciado Martínez, quiero ejecutar la cláusula de separación de bienes sobre el crédito hipotecario de Puebla. El titular ha manifestado planes de traspasar la propiedad a un tercero insolvente. Quiero proteger mi activo inmediatamente. Procedan a cobrar la totalidad de la deuda al titular original o ejecuten la garantía hipotecaria sobre su propiedad, no la mía. Paso 3. Servicios varios. Netflix, Spotify, Amazon Prime, la cuenta de Uber Eats que Rogelio usaba casi a diario para pedir comida, vinculada a mi tarjeta secundaria. Cancelar. 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 Paso 4. El efectivo. Cancelé la transferencia programada de 10,000 pesos quincenales que enviaba a la cuenta de mamá para gastos de la casa. Me quedé mirando la pantalla brillante. En menos de 20 minutos, había cortado un flujo de casi 60,000 pesos mensuales. Me sentí ligera. Como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que llevaba cargando cuesta arriba. Cerré la laptop. Me fui a dormir, por primera vez en años. Dormí 8 horas seguidas sin soñar con deudas, enfermedades o gritos. No sabía que a 130 kilómetros de distancia, el reloj de arena de mi familia acababa de romperse y la arena se estaba acabando rápido. Pasaron 48 horas de silencio absoluto. Yo seguía trabajando en la Ciudad de México, ocupada discutiendo con los proveedores de flores para una boda masiva en San Miguel de Allende. Mi teléfono estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Era la calma antes de la tormenta. En Puebla, la realidad estaba a punto de golpear, y golpearía donde más duele, en la salud. Me enteré de los detalles exactos después, gracias a mi tía Inés. Ella es la única hermana de mi madre que tiene sentido común y un corazón noble, y por eso siempre fue tratada como la oveja negra de la familia por no haberse casado nunca y vivir su vida de forma independiente. Era jueves por la mañana. Mamá tenía programada su sesión mensual de inmunoterapia en el Hospital Ángeles. Es un tratamiento vital, y sin él, el cáncer se reactivaría y avanzaría agresivamente en cuestión de semanas. Rogelio la llevó en la camioneta vieja del taller. Iban felices, escuchando la radio. Mamá seguramente iba diciéndole a Rogelio lo buen hijo que era por llevarla, ignorando convenientemente que yo pagaba la gasolina, el mantenimiento de la camioneta y el tratamiento médico que costaba una fortuna. Llegaron a la recepción de oncología. El lugar huele a antiséptico y flores caras. Mamá, con su mejor chal puesto, entregó su carnet de socia. La señorita de admisión, una joven impecable, tecleó en la computadora. Frunció el ceño. Volvió a teclear. Su rostro cambió de la amabilidad profesional a la incomodidad.
Señora Solís, dijo la recepcionista con esa voz suave pero firme que usan para dar malas noticias, hay un problema con su cuenta. ¿Qué problema?, preguntó mamá, ajustándose las gafas. Siempre está al corriente. Mi hija se encarga de eso. La tarjeta registrada para el cargo automático ha sido rechazada por el banco emisor. Y la póliza de seguro aparece en el sistema con un estatus de suspendida por falta de pago del garante. Debe ser un error del sistema, intervino Rogelio, sacando el pecho e intentando intimidar a la chica. Mi hermana se encarga de los trámites administrativos, es un poco despistada, seguro se le venció el plástico. Cárguelo y ya, nosotros autorizamos. No podemos hacer eso, joven. La titular de la cuenta, la arquitecta Mireya Solís, envió una notificación formal y legal de cese de pago y retiro de autorización hace 2 días. La cuenta está bloqueada para cualquier cargo a su nombre. El mundo de mamá se detuvo. El color se le fue de la cara. ¿Cómo? Mireya hizo qué. Para recibir el tratamiento hoy, deben cubrir el saldo pendiente de la consulta anterior y la sesión de hoy. El total es de 42,000 pesos. ¿Va a pagar con tarjeta de crédito o efectivo? Rogelio se puso pálido, casi verde. Él no tenía 42,000 pesos. Probablemente no tenía ni 400 pesos en la cartera para la gasolina de regreso. Esto es ridículo, balbuceó Rogelio, mirando a los lados para ver si alguien los escuchaba. ¿Sabe quiénes somos? Somos los dueños de Talavera Solís, una empresa de prestigio. Señor, sin pago no hay tratamiento. Son políticas estrictas del hospital. Hay otros pacientes esperando. Mamá miró a Rogelio con desesperación. Por primera vez, hubo una grieta en su fe ciega. Rogelio, paga tú. Luego arreglamos con el banco o le cobramos a Mireya. Saca la tarjeta de la empresa. Rogelio empezó a sudar frío. Gotas de sudor le corrían por la sien. Mamá, es que la tarjeta de la empresa la tiene papá, y además, invertí todo el efectivo disponible en un lote de arcilla importada ayer. No tengo liquidez ahorita. La recepcionista los miraba con impaciencia. La fila detrás de ellos crecía. La vergüenza era palpable. Entonces. Vámonos, dijo Rogelio, agarrando a mamá del brazo con brusquedad. Estos ladrones no nos merecen. Vamos a otro lado. Pero Rogelio, necesito la medicina, me duele el cuerpo, gimió mamá. Vámonos, te dije. Mireya seguro hizo esto para molestarnos. Es una venganza infantil. Ahorita le llamo y la pongo en su lugar. La sacó del hospital casi a rastras. La humillación pública fue total. Tía Inés estaba en la sala de espera, había ido a hacerse unos análisis de rutina, y lo vio todo. Me contó que mamá iba llorando, no de dolor físico, sino de una vergüenza profunda que le quemaba la cara. Ese fue el detonante. A mediodía, recibí el primer mensaje. Era de Rogelio. Estaba escrito todo en mayúsculas, como un grito digital. Eres una miserable. ¿Cómo te atreves a cortar el seguro de mamá? Está llorando de dolor en la casa. Si le pasa algo es tu culpa. Deposita ahora mismo los 40,000 o te juro que voy a ir a buscarte y te mato. Leí el mensaje mientras almorzaba una ensalada en mi escritorio. Bebí un sorbo de agua mineral con gas. ¿Mi culpa? No. Yo había pagado vida durante 2 años. Ellos dijeron terminamos. Ellos eligieron al hombre de la casa. Bloqueé el número de Rogelio temporalmente. No iba a negociar con terroristas emocionales. Pero el verdadero golpe, el que destruiría el Imperio Solís, venía en camino por correo certificado y llegaría al día siguiente. Llegó el viernes. En la casona de Puebla, el ambiente debía ser un infierno en la tierra. Mamá estaba en cama, adolorida, tomando paracetamol genérico que compraron en la farmacia de la esquina porque no tenían dinero para los analgésicos fuertes recetados por el oncólogo. Rogelio estaba frenético, caminando de un lado a otro,
intentando vender algunas piezas de cerámica viejas y polvorientas por Facebook Marketplace para sacar algo de efectivo rápido. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes secos y autoritarios. Un mensajero en moto, con casco y chaleco, entregó un sobre amarillo grueso con el logotipo rojo del Banco Santander. Papá lo recibió en la puerta. Sus manos temblaban. Pensó que sería un estado de cuenta normal, o quizás una oferta de tarjeta de crédito. Lo abrió en la cocina, con las gafas puestas. Tía Inés, que había ido a llevarles un poco de sopa, porque a pesar de todo es una santa, me contó que papá tuvo que sentarse de golpe porque le fallaron las piernas al leer el encabezado. La carta decía, en términos legales claros, duros y sin compasión. Estimado señor Héctor Solís, se le notifica por medio de la presente que, debido al retiro formal del aval colateral, propiedad en CDMX de la señora Mireya Solís, y al incumplimiento sistemático de los pagos de la hipoteca durante los últimos 3 meses, pagos que anteriormente cubría el avalista de forma voluntaria, su crédito hipotecario ha entrado en estado de vencimiento anticipado. La tasa de interés preferencial del 9% anual ha sido revocada y ajustada automáticamente a la tasa moratoria del 28%. El monto exigible inmediato para evitar el inicio del juicio hipotecario y embargo es de 180,000 pesos. Tiene un plazo improrrogable de 72 horas hábiles para regularizar su situación o procederemos al embargo de la garantía física, la propiedad ubicada en calle 5 Sur, conocida como La Casona, y el local comercial anexo, el taller. Papá no entendía. Las letras bailaban ante sus ojos. «Rogelio», llamó con voz temblorosa, casi un susurro. «Rogelio. Ven aquí». Rogelio entró en la cocina, comiéndose un sándwich que tía Inés había preparado. «¿Qué pasa, pa? ¿Por qué gritas? ¿Qué es esto?» Papá agitó el papel en el aire. «Dice que debemos 3 meses. Dice que el crédito está vencido. Tú me dijiste que el negocio iba bien. Tú me dijiste hace 2 meses que estabas pagando la hipoteca puntualmente con las ventas de mayo. Me juraste que todo estaba bajo control». Rogelio se atragantó con el pan. Se puso rojo. Sí, bueno, es que hubo un retraso con los clientes de Guadalajara, y el banco a veces se equivoca. Mireya pagaba esto, gritó papá, dándose cuenta de golpe, como si le hubiera caído un rayo. Todo este tiempo Mireya estaba pagando la hipoteca. Tú no estabas pagando nada. Ella quería robarse la casa, se defendió Rogelio, usando su vieja táctica de atacar para distraer. Seguro ella tramó esto con el banco para quedarse con todo. Es una trampa. Cállate, inútil. Papá le tiró la carta a la cara. El papel golpeó su nariz y cayó al suelo. Dice que debemos 180,000 pesos para el lunes. ¿Los tienes? ¿Tienes el dinero en la caja fuerte, gerente? Rogelio bajó la cabeza, mirando sus zapatos sucios. No. ¿Dónde está el dinero de las ventas? ¿Dónde está el dinero que te di de la camioneta que vendimos el año pasado? Rogelio no contestó. No tenía que hacerlo. Todos sabían la respuesta: apuestas, alcohol, mujeres y apariencias. El pánico se apoderó de la casa como un incendio forestal. Mamá empezó a llorar desde la habitación. Papá, con las manos temblorosas, sacó su viejo celular. Intentó llamarme. Mi teléfono, que estaba sobre mi escritorio en la Ciudad de México, se iluminó. Papá llamando. Lo miré. Lo dejé sonar hasta que se fue a buzón. Volvió a sonar inmediatamente. Papá llamando. Lo dejé sonar otra vez. Luego apareció el nombre de mamá. Luego el teléfono fijo de la casa. Luego el número de un vecino que seguramente habían ido a molestar. A las 6 de la tarde, mi teléfono registraba 63 llamadas perdidas. El buzón de voz estaba lleno. Escuché uno solo, por curiosidad mórbida, mientras me servía una copa de vino. Era de papá. Su voz ya no era autoritaria ni prepotente. Estaba quebrada, vieja, asustada. Mireya, hija,
contesta, por favor. Soy tu padre. El banco nos va a quitar la casa. Tu madre está muy mal, se está retorciendo de dolor. No tenemos medicinas. Rogelio. Rogelio no tiene dinero, nos mintió. Hija, por lo que más quieras, es tu patrimonio también, es la casa de tus abuelos. Llámanos. Te necesitamos. Sonreí con una tristeza infinita. Es tu patrimonio también. Ahora sí era mío, ¿verdad? Cuando había que pagar, era mío. Cuando había que heredar, era de Rogelio. La hipocresía era tan grande que casi resultaba cómica. No contesté. Me serví más vino, puse mi teléfono en modo no molestar y me puse a ver una serie en Netflix. La misma cuenta de Netflix a la que ellos ya no tenían acceso porque cambié la contraseña esa mañana y cerré todas las sesiones remotas. Era un detalle mezquino, lo sé, pero ver ese pequeño mensaje de contraseña incorrecta en sus pantallas debía sentirse deliciosamente justo. El fin de semana fue una tortura psicológica para ellos. Para mí, fue un retiro espiritual de silencio y reconstrucción. Me desconecté de las redes sociales. El sábado por la mañana me fui a un spa en Polanco. Me hice un masaje de piedras calientes y un facial. Mientras la masajista trabajaba en los nudos de tensión acumulados en mi espalda durante años, pensaba en Rogelio. Lo imaginaba corriendo como una cucaracha cuando encienden la luz, tratando de conseguir dinero prestado. Sabía que nadie le prestaría. Tenía fama de mal pagador en todo Puebla, él debía dinero hasta en la tiendita de la esquina. El domingo por la noche, cuando regresé a mi departamento, tía Inés me llamó. A ella sí le contesté. Mireya, nena, ¿estás bien? Su voz sonaba preocupada y cansada. Estoy mejor que nunca, tía. ¿Cómo están las cosas por allá?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Es un velorio, hija. Tu padre está vendiendo la camioneta de reparto del taller, la Ford vieja, pero le ofrecen una miseria porque está chocada y debe tenencias. Rogelio, bueno, Rogelio desapareció ayer en la tarde. ¿Desapareció? Sí. Dijo que iba a buscar dinero con unos inversionistas. Pero dicen en el barrio que se fue a esconder a casa de una novia en Tlaxcala porque unos tipos a los que les debe dinero de apuestas lo fueron a buscar al taller y amenazaron con romperle las piernas. Me lo imaginaba. Es un cobarde, dije, sin sorpresa. Tu mamá está muy mal, Mireya. El dolor es fuerte. Tu papá tuvo que llevarla al Hospital General del Sur, al servicio público. Están en urgencias desde hace 6 horas esperando una cama. Es muy triste verlos así, sentados en sillas de plástico duro, rodeados de gente tosiendo, sin privacidad. Tu papá se ve 10 años más viejo en 2 días. Llora en los rincones. Sentí una punzada de culpa. Fuerte, aguda. Era mi madre. Estaba sufriendo físicamente. Era mi padre, humillado. Tía, ¿crees que soy un monstruo? ¿Debería ayudarlos? Hubo un silencio en la línea. Luego, Inés habló con una firmeza que me sorprendió. No, mi amor. Eres una mujer que se cansó de ser abusada. Ellos sembraron esto durante 30 años. Ahora están cosechando lo que plantaron. Si vuelves ahora, si los salvas ahora con tu cheque mágico, nunca aprenderán. Rogelio volverá en cuanto vuela el dinero, tu padre volverá a ser arrogante y tú volverás a ser el cajero automático despreciado. Te hundirás con ellos para siempre. Mantente fuerte, Mireya. Esto tiene que pasar. Colgué el teléfono llorando, pero no cedí. Tía Inés tenía razón. La culpa era el arma que ellos habían usado contra mí toda la vida. No iba a dejar que me dispararan con ella una vez más. Tenía que dejar que el edificio podrido se derrumbara por completo para poder construir algo nuevo sobre las cenizas, o simplemente irme a vivir a otro barrio emocional. Parte 9. La confrontación en la capital. Palabras estimadas, 800. Lunes por la mañana. El plazo de 72 horas del banco vencía hoy a las 5 de la tarde.
Yo estaba en mi oficina en la zona de Polanco, revisando muestras de mármol Carrara para una cocina integral, cuando mi asistente, Sofía, entró con cara de susto. Arquitecta Solís, hay 2 personas en la recepción. Dicen que son sus padres. Se ven un poco alterados. Y, con todo respeto, huelen un poco mal. Suspiré, cerrando los ojos un momento. Habían venido. Rogelio no, por supuesto, él estaba escondido. Pero papá, en su desesperación, había arrastrado a mamá enferma en un autobús de segunda clase hasta aquí. Hazlos pasar a la sala de juntas, Sofía. No les ofrezcas café, solo agua. Dame 5 minutos. Me retoqué el labial, me puse mi saco de diseñador y entré a la sala de juntas. El contraste visual era brutal. Mi sala tenía aire acondicionado, sillas de cuero ergonómicas, una mesa de caoba pulida y una vista panorámica de la ciudad. Mis padres parecían refugiados de guerra. Papá llevaba la misma camisa del sábado, arrugada y manchada de sudor. Mamá estaba en una silla de ruedas que debieron pedir prestada en la terminal, pálida como un fantasma, con ojeras profundas y temblando de frío a pesar del calor. Cuando entré, papá se levantó con dificultad. Intentó adoptar su postura de patriarca, de jefe de familia, pero le falló. Estaba encorvado. Mireya. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Me quedé de pie, al otro lado de la larga mesa. Una barrera física y simbólica entre mi mundo y el suyo. Buenos días. ¿Quieren agua? No quiero tu maldita agua, gritó papá, su voz ronca y rota. Quiero que pagues al banco. Hoy. Nos van a quitar la casa esta tarde. Tu madre durmió en una silla de hospital público ayer. ¿No tienes corazón? ¿Qué clase de hija hace esto? Tengo corazón, papá. También tengo memoria. Abrí una carpeta negra que había preparado sobre la mesa. ¿Recuerdas el martes? No llames ni vengas. ¿Terminamos? ¿Rogelio tiene razón? Estábamos enojados. La familia se perdona. La sangre llama. No cuando la familia te explota y te desangra. Saqué una hoja de cálculo impresa en tamaño grande. Aquí está el desglose financiero, papá. Míralo. En los últimos 10 años, les he transferido 5.200.000 pesos. 5 millones. Pagué tu cirugía de corazón, el cáncer de mamá, las deudas de juego de Rogelio, el techo del taller, los sueldos de los empleados cuando Rogelio se gastaba la nómina en fiestas. Les deslicé la hoja por la mesa. Papá la miró. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Nunca habían visto el total acumulado. Nunca habían sumado las gotas de sangre que me habían sacado. Y a cambio, continué, mi voz temblando ligeramente por la adrenalina, recibí insultos. Desprecios. Me llamaron egoísta. Y la semana pasada, me echaron de mi propia casa para dársela al inútil de Rogelio. Me humillaron frente a todos. Él es tu hermano, susurró mamá, llorando en silencio. Es sangre de tu sangre. Él es un parásito, mamá. Y ustedes son el huésped que deja que les chupe la sangre hasta matarlos. Yo ya no voy a ser parte de ese suicidio colectivo. Papá golpeó la mesa, pero fue un golpe débil, sin fuerza. Es la herencia. La casona es sagrada. Es el legado de tu abuelo. La casona es del banco, papá. Siempre lo ha sido desde que Rogelio dejó de pagar hace años y se gastó el dinero. Yo la mantenía artificialmente. Ahora, es problema de Rogelio. Él es el heredero, ¿no? Tú lo dijiste. Que herede las deudas también. Que demuestre que es el hombre de la casa. No tiene dinero, sollozó mamá, cubriéndose la cara con las manos huesudas. Se fue. Nos dejó solos. Se llevó las pocas joyas que me quedaban en el alajero. Ahí estaba. La verdad desnuda. El niño de oro había saqueado el barco antes de saltar como la rata que era.
Lo siento, dije. Y lo sentía de verdad, sentía pena por ellos. Pero no voy a pagar. No tengo por qué salvar una casa de la que me corrieron como a un perro. Nos vas a dejar en la calle. A tu madre enferma, lloró papá, cayendo en la silla, derrotado. Tienen la pensión del gobierno. Pueden rentar un departamento pequeño y limpio. Pueden vivir tranquilos, sin mantener los vicios de Rogelio. Es hora de que vivan su realidad, no la fantasía que yo financiaba. Me miraron como si fuera un monstruo. Tal vez lo era. Pero era un monstruo libre. Váyanse, por favor. Tengo trabajo. Sofía les pedirá un Uber para que los lleve a la terminal de autobuses. Les pagué los boletos de regreso a Puebla. Es lo último que haré. Salí de la sala sin mirar atrás. Me encerré en mi oficina privada. Me tapé la boca con la mano y grité en silencio hasta que me dolió la garganta. Lloré 10 minutos. Luego me sequé la cara, retosé mi maquillaje y volví a trabajar. No firmé ningún cheque. La caída fue rápida, brutal y sin elegancia. El banco no esperó ni negoció. Embargaron la casona y el taller 3 meses después. Fue un escándalo en el barrio de El Alto. La familia Solís, la respetada dinastía ceramista, desalojada por la policía judicial. Los vecinos vieron cómo sacaban los muebles antiguos a la calle. Vendieron todo. Los hornos, las mesas de trabajo, los cuadros. Todo se fue en subasta para cubrir una fracción de la deuda. Papá y mamá tuvieron que mudarse a un departamento de interés social de 2 recámaras en una zona popular de Puebla, lejos de sus amigos ricos. Viven de su pensión de vejez, que apenas les alcanza para comer frijoles, tortillas y los medicamentos básicos. Mamá se atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene que levantarse a las 4 de la mañana para hacer fila y conseguir ficha. Su cáncer está estable, pero su calidad de vida bajó drásticamente. Ya no hay chofer, ni habitación privada con televisión por cable, ni enfermeras que le traigan té. ¿Y Rogelio? El karma tiene sus propios tiempos. Lo arrestaron 6 meses después en el estado de Veracruz por fraude y robo. Había intentado estafar a unos turistas gringos vendiéndoles tiempos compartidos falsos. Papá me llamó, llorando, para pedirme dinero para la fianza y el abogado. No, dije. Y colgué. Rogelio pasó 2 años en la cárcel. Salió hace poco, más flaco y con la mirada dura. Ahora trabaja, según me dicen, lavando coches en un estacionamiento en el norte del país. Nadie sabe de él. Ha pasado 1 año y medio desde aquel mensaje de texto. Mi vida en la Ciudad de México ha florecido de una manera que no creí posible. Sin la carga financiera de 60,000 pesos mensuales drenando mi cuenta, pude reinvertir en mi negocio. Abrí mi propio showroom en Polanco. Viajé a Italia el verano pasado, a la Toscana, un viaje que siempre soñé hacer con papá pero que terminé haciendo sola, y fue maravilloso. Compré mi departamento. El banco liberó mi garantía hipotecaria cuando embargaron la casa de Puebla y se cobraron con el remate, así que mi propiedad está segura y es 100% mía. A veces, la soledad golpea, no voy a mentir. En Navidad, no fui a Puebla. Fui a una cena con amigos y colegas. Me dolió no tener familia tradicional, ver las fotos de otros con sus padres. Pero luego miré alrededor de la mesa, vi las risas sinceras, vi gente que me quería por quien soy, no por lo que pago. Tía Inés viene a visitarme seguido. Se queda en la habitación de huéspedes. Ella es mi familia ahora. Ella y mis amigos. Hace poco recibí una carta de mamá. No un mensaje de texto, ni un WhatsApp. Una carta escrita a mano en papel de cuaderno. Hija, te extraño. Tu padre está muy deprimido, se pasa los días mirando por la ventana. Rogelio no llama nunca. Nos equivocamos, hija. Fuimos ciegos. Perdónanos, por favor. La vida es muy dura aquí. ¿Podrías ayudarnos con la renta de este mes? El dueño nos subió el precio y la pensión no nos alcanza para comer bien.
Leí la carta varias veces. Vi la manipulación mezclada con una pizca de arrepentimiento genuino y mucha necesidad. Tomé una pluma. Les envié un cheque. No por la renta completa. No les mandé miles de pesos ni les puse una tarjeta de crédito. Les envié 2,000 pesos. Lo suficiente para una buena despensa en el supermercado. Y una nota breve: esto es un regalo, no una obligación. No me pidan más. Si quieren verme, pueden venir a la ciudad a tomar un café y charlar. Pero no hablo de dinero, ni de deudas, ni de Rogelio. Si aceptan esas condiciones, mi puerta está abierta para un café. Si no, no vengan. No han cobrado el cheque todavía. Supongo que su orgullo sigue intacto, o tal vez están esperando a que me ablande y les mande más. Pero no me ablandaré. Esa parte de mí murió la noche de la gala. Aprendí a la mala que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Durante años, compré el amor de mis padres, pensando que era mi deber, mi obligación sagrada como hija. Pensando que si pagaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, dejarían de ver a mi hermano como un ídolo dorado y me verían a mí como una hija valiosa. Nunca funcionó. El dinero solo alimentó al monstruo. El dinero solo les permitió seguir viviendo una mentira donde Rogelio era exitoso y yo era la cajera. Cortar el cordón umbilical financiero fue lo más doloroso que he hecho, sentí que me arrancaba un brazo, pero también fue lo único que me salvó la vida. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si fui demasiado cruel. ¿Dejar a mi madre enferma sin seguro privado de lujo? ¿Dejar que mi padre perdiera la casa de su abuelo por una deuda? La sociedad mexicana, mis tíos, mis vecinos, dirían que soy una mala hija. Que los padres son sagrados y se les perdona todo. Pero luego miro mi cuenta bancaria en números negros, miro mi paz mental, respiro tranquila sin miedo a que suene el teléfono con una tragedia, y miro el espejo. Ya no veo a la mujer cansada, amargada y utilizada que era. Veo a Mireya Solís, dueña de su destino. Y si el precio de mi libertad fue ser la villana en la historia que ellos se cuentan a sí mismos, entonces acepto el papel con gusto. Entendido, les dije esa noche. Y por fin, después de 35 años, yo también lo entendí.